El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, propone legalizar la marihuana en zonas turísticas. Me gustaría ver eso, que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México. El presidente Enrique Peña Nieto convoca a trabajar en paz y unidad por el bien de México. Como buenos mexicanos, sigamos apostando por México, creyendo en las buenas cosas. La renegociación del Telecán debe concluir antes de julio, dice el secretario de Economía. El FMI recomienda a México mantener la estabilidad macroeconómica. Detienen en la Ciudad de México a Mauricio Góngora, ex tesorero de Roberto Borge. 64% de los estudiantes de secundaria con niveles insuficientes en matemáticas. Venezuela da 72 horas al embajador de España para que abandone el país. En Davos, la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai pide por la igualdad. Creo que es importante que nuestra educación transmita el mensaje de igualdad a cada niño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 6 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, especialmente hoy que ya nos llegó el viernes. Saludo con gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Así es, Pati, siempre se siente bien, un respiro del fin de semana. Es un placer saludarte esta mañana del viernes 26 de enero del 2018. Son las 6:31. Estamos listos para llevarles a todos ustedes la información. Antes, permítame saludar a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. De gira de trabajo por el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la ampliación del Arco Norte. Esta obra tuvo una inversión de 2,000 millones de pesos y generó 6,400 empleos durante su construcción. Ahora esa es la ampliación del tramo que va de Jilotepec a Tlacomulco, 52 kilómetros del Arco Norte. El Arco Norte es el libramiento a la zona centro del país más grande que hay en México. 230 kilómetros aproximadamente, 224 kilómetros. Con esta obra se amplió la autopista a 4 carriles y cuenta con equipo de alta tecnología, cámaras de monitoreo y estaciones meteorológicas que actualizan la información sobre las condiciones de manejo para dar más seguridad a los usuarios. Al inaugurar la ampliación carretera, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que con esta obra se han entregado en lo que va de esta administración 39 autopistas con una extensión de más de 2,400 kilómetros y una inversión de casi 150,000 millones de pesos. Además, 76 carreteras federales con una longitud de más de 3,000 kilómetros se han ampliado o construido. Y vamos en ruta de cumplir los proyectos de infraestructura carretera que nos comprometimos a realizar. 52 autopistas y 80 carreteras federales, que cada una de estas llegarán a ser del orden de 6,000 kilómetros. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que el programa de infraestructura es el más ambicioso que haya realizado la dependencia en su historia. Que en la administración de usted, señor presidente, se realiza una inversión en el sector comunicaciones y transportes de hasta por 1,557,000 millones de pesos, es decir, 1,000 millones de millones, 500,000 millones, 1,557,000 millones de pesos. Ruiz Esparza confirmó que tan solo en el Estado de México, la SCT realiza una inversión por más de 270,000 millones de pesos, considerando el nuevo aeropuerto internacional y del Tren México-Toluca. Para México al Día, Gustavo Castillo. Y en el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró su respeto al proceso electoral y su posición imparcial, aunque afirmó que sí defenderá los logros de su administración. No permitamos que la competencia democrática, que es sana, que es favorable a nuestra condición de país por su vocación democrática, nos divida como sociedad. Al contrario, que con gran civilidad, que como buenos mexicanos sigamos apostando por México, creyendo en las buenas cosas, en lo que se ha hecho bien, en lo que se ha logrado. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a no perder ritmo ni extraviarse en lo que se ha construido,
ya que esto permitirá que nuestro país siga creciendo y siendo atractivo, tal y como lo contemplan analistas externos. Se olvidan de lo que se dice o de los señalamientos o de lo que se dice a veces en las redes sociales, que a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación. Destacó que en su administración se ha crecido de manera constante. No ha habido otro gobierno, otra administración en la que, no obstante no tener los niveles de crecimiento de la economía deseados, no hemos dejado de crecer. Hemos constantemente y consistentemente, año tras año, crecido y nuestra economía crecerá ya en lo que es de esta administración del orden de 18% es la proyección que estamos haciendo. En Davos, en Suiza, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, consideró que la renegociación del Telecán debe terminar antes de julio. El secretario de Economía dijo que la conclusión de la modernización del acuerdo comercial no se puede postergar más tiempo. Así respondió al secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, quien dijo también en Davos que no hay urgencia para que su país alcance un acuerdo con México y Canadá. La canciller canadiense Chrystia Freeland indicó que su país mantiene un espíritu positivo y espera lo mismo de su socio. Descartó que el Telecán esté muerto. Y el embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, advirtió que la relación bilateral será afectada en su conjunto con el desenlace del Telecán y confió que en este momento es más probable una negociación exitosa que al inicio de la administración de Donald Trump hace un año. El diplomático destacó que los actores del sector privado de Estados Unidos, gobernadores, alcaldes y los propios legisladores han elevado más su voz frente a la administración de Donald Trump. Apuntó que los tres países deben concentrar todos los esfuerzos posibles para concluir lo antes posible. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que el Telecán ha permitido el crecimiento y la estabilidad económica de Estados Unidos. Agregó que el tratado ha sido un acuerdo comercial importante para ese estado por más de 20 años. Además, dijo que en el caso del sector energético de Texas, una alza en los aranceles en ausencia del Telecán podría traer repercusiones a nivel país, a nivel Estados Unidos. Según la Comisión de la Fuerza Laboral de ese territorio, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, el desempleo disminuyó de 21.1% en 1993 a 6.2%. Y el Fondo Monetario Internacional recomendó a México mantener la estabilidad ante la incertidumbre que genera la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones de julio próximo. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, indicó que aunque el crecimiento económico de Estados Unidos beneficiará a México, la incertidumbre electoral afectará a nuestro país. A esto se suma el aumento en las expectativas del FMI del crecimiento de México para este año, que pasó de 1.9 al 2.3%. Le insisto, esto lo dice un organismo de ese nivel como el Fondo Monetario Internacional. En otros asuntos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de constitucionalidad del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley de Seguridad Interior. Quedan pendientes las que presentaron las defensorías de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca y la de Hidalgo de Parral, Chihuahua. Por otra parte, la Suprema Corte desechó la acción promovida por el partido Movimiento Ciudadano al considerarla improcedente. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es México al Día. Agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo detuvieron aquí en la Ciudad de México a Mauricio Góngora. Él fue ex tesorero del exgobernador Roberto Borge. Es acusado de un presunto desvío por 400 millones de pesos
nada más cuando fue alcalde del municipio de Solidaridad entre 2013 y 2016, 400 millones de pesos. Fue candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo en 2016 y tenía una orden de aprehensión en su contra desde septiembre del 2017. Y bueno, mucho debate generó estas opiniones del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en la opinión pública. Surgió ya que sugirió la legalización de la marihuana en algunas zonas del país. Esto, dijo, ayudaría a disminuir los niveles de violencia e inseguridad que genera el narcotráfico. Yo creo que es un absurdo que como país no demos ya ese paso, pero si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver eso que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. Dijo que como en los Estados Unidos, aquí en México se pueden realizar ejercicios legalizando la marihuana en algunos puntos y luego, de ser posible, se haga en todo el país. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, tuvo un encuentro con la militancia de su partido en Villahermosa, Tabasco. Ahí afirmó que México está cansado de la confrontación, el pleito y la descalificación, por lo que es necesario hacer una política distinta con propuestas que ayuden a devolverle la grandeza a Tabasco y a todo el país. Estamos cansados de la confrontación. En el país estamos cansados de la descalificación. Y en Tabasco podemos hacer una política distinta, una política de conciliación, una política que nos permita en unidad reinventarnos, que nos permita en grandeza hacer política y en grandeza transformar Tabasco. Hoy en Hermosillo, Sonora, a las 13:20 horas, José Antonio Meade va a participar en el Foro México Potencia Sustentable en el Hotel Santorián. El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, continuó su gira por Chiapas. En el municipio de Tuxtla Chico dijo que terminará con la corrupción para que mejore la economía en México y haya crecimiento económico. Que haya empleos, que haya bienestar. Y eso lo vamos a llevar a cabo con una agenda nueva que va a tener como puntos básicos el fomento al desarrollo y la creación de empleos. Hoy visitará los municipios de Cintalapa, Acala y Villacorso en este estado, en Chiapas. En Querétaro, Ricardo Anaya, precandidato a la coalición por México al Frente, se reunió con estudiantes de la Universidad del Estado. Ahí reiteró su compromiso con la educación de calidad para lograr una profunda transformación en el país. También dijo que la ley no se negocia en el combate a la corrupción y la violencia. La ley se aplica y se debe de cumplir. Ni perdón ni olvido. Ni a quienes han cometido actos graves de corrupción, ni mucho menos a quienes han cometido violencia y delitos en nuestro país. Hoy a las 4 de la tarde, Ricardo Anaya se va a reunir con simpatizantes en el Parque Central de Playa Vicente, en Veracruz. En más actividad de los independientes, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, informó que ya cumplió con el requisito de la distribución de firmas en 17 entidades del país. Estamos ya en el proceso para poder que el INE nos diga que ya pasamos, ya completamos los 17 estados, el 1% de cada 17 estados. En otros sacamos mucho más. Pero también ya vamos llegando al 1.000.000 de firmas validadas, que eso es algo increíble. De gira en Puebla, Armando Ríos Peter aseguró que ya solo le faltan 2 estados para cumplir con este requisito. Estamos ya con 15 entidades federativas de las 17 que se requieren para poder estar en la boleta. Y Puebla es una de las posibles que podríamos poder tener en la totalidad de firmas. Precisamente por eso la importancia de esta gira. Margarita Zavala continuó con su recolección de firmas en Ciudad Victoria, allá en Tamaulipas. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, rechazó que el INE realice una persecución política contra el precandidato independiente a la presidencia, Pedro Ferriz de Con. Esto me preocupa
Europa denuncia una persecución del Instituto Nacional Electoral ordenada por algún consejero, lo cual es, lo digo sin medias tintas, total y absolutamente falso. El Instituto Nacional Electoral siempre, cuando se recibe una queja, la procesa, realiza las investigaciones, eventualmente requiere más información, hace las diligencias que sean necesarias para llegarse de todos los datos y finalmente se procesa. Esto lo dijo luego de que Pedro Ferriz de Con afirmó que el INE lo investigaba tras la denuncia que presentó por la presunta compra de credenciales de elector por parte de otros precandidatos independientes. Pero resulta que porque yo denuncié un mercado negro de credenciales y me acerqué para que tuviera yo información de cómo es que las hacen, ahora resulta que el investigado seré yo. No hablan nada del Bronco, no hablan de que harán una investigación a Margarita, a Ríos Peter, tienen su camino allanado y van a llegar a la aspiración de su candidatura. Por otra parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que en conjunto con la Comisión de Prerrogativas plantearán un proyecto para descontarle a los aspirantes a candidatos independientes las firmas irregulares que hayan recabado. Agregó que el lunes se darán a conocer los nombres de los aspirantes a diputados involucrados en este tema. Sostuvo que las investigaciones llegarán hasta los aspirantes a una candidatura presidencial. Así continúan las precampañas en la Ciudad de México. El aspirante del PRI, Miquel Arriola, hizo un recorrido por la segunda sección de la unidad habitacional Tlatelolco. Prometió que va a restaurar el conjunto ante su estado actual de deterioro. Es una gran oportunidad Tlatelolco para que junto con los vecinos hagamos un programa de rescate integral, tanto los jardines como de las áreas comunes. En Iztacalco, la precandidata a la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, tuvo un encuentro con adultos mayores a quienes dijo que de ganar la elección va a impulsar políticas públicas y programas sociales para este sector vulnerable de la población. Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena, estuvo en un foro sobre el agua en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Dijo que el desabasto del agua en la capital del país se debe resolver a través de la reparación de fugas, captación de agua y modernización de los procesos de tratamiento. Una pausa y más. El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, cuestionó las propuestas y planteamientos que han realizado los precandidatos a la presidencia. En un artículo publicado en El País, compartió una serie de 45 preguntas dirigidas a los electores. Los cuestionamientos fueron sobre temas de geopolítica, desigualdad, ideologías, economía y soberanía. Un incendio en Corea del Sur dejó al menos 41 muertos, 70 heridos en la ciudad de Miryang, en el sureste de ese país. Los bomberos tardaron más de una hora en controlar el fuego que se originó en una residencia de ancianos, además del hospital. En Houston, Texas, durante un operativo de rescate, un agente federal disparó su arma en contra de la víctima, quien fue declarado muerto poco después en un hospital cercano. La vocera del FBI, Cristina Garza, informó en rueda de prensa que no puede revelar detalles o las circunstancias de este tiroteo debido a la investigación en curso. El agente fue puesto ya en licencia administrativa de rutina. El presidente Trump habría ordenado el año pasado el despido del fiscal especial Robert Mueller, según informó The New York Times. Mueller dirige la investigación de la supuesta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales que llevaron al triunfo a Trump. Según este periódico, Trump dio la orden en junio del 2017, pero el abogado de la Casa Blanca argumentó que tendría un alto impacto durante su periodo presidencial, por lo que Trump se retractó. Por su parte, el presidente declaró que le encantaría ser interrogado lo más pronto posible y bajo juramento por el tema de Mueller. Al participar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la primer ministra del Reino Unido, Theresa May,
defendió el libre comercio. Aseguró que pese al Brexit, buscará acuerdos con países de la Unión Europea y con otras regiones del mundo. También habló sobre la necesidad de trabajar más para combatir el proteccionismo. Al igual que el Reino Unido, otros grandes donantes deberían apoyar a los países en desarrollo para asegurar que puedan aprovechar los beneficios del crecimiento global. Y la Organización Mundial del Comercio todavía tiene que avanzar mucho más en sus reformas, asegurando que su libro de reglas se mantenga al día con la evolución de la economía mundial. También en Davos, el presidente Trump amenazó con bloquear la ayuda financiera a Palestina si no busca la paz con Israel. Dijo que fue una falta de respeto que las autoridades palestinas no quisieran reunirse con el vicepresidente Mike Pence durante su reciente visita que hizo a Medio Oriente. La activista pakistaní y Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai también intervino en el Foro Económico Mundial de Davos, donde pidió a las mujeres alzar la voz para exigir respeto y a los hombres les hizo un llamado a promover los derechos e igualdad de las mujeres. Se trata de cómo les enseñamos a nuestros niños sobre el mundo, sobre la igualdad, sobre los derechos humanos. Creo que es importante que nuestra educación transmita el mensaje de igualdad a cada niño. El gobierno de España anunció que va a apelar ante el Tribunal Constitucional la decisión de que el independentista Carles Puigdemont sea candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña por su exilio de la justicia española en Bélgica. El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, propuso el 22 de enero para que Puigdemont sea el candidato tras las elecciones de diciembre. El presidente de España, Mariano Rajoy, pidió un informe al Consejo de Estado a fin de lograr impugnar la decisión de Torrent. El gobierno de Venezuela dio un plazo de 72 horas al embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, para que abandone ese país tras declararlo persona non grata. Esto luego de los comentarios de esa nación europea sobre la política interna de Venezuela y las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Luego de que la justicia de Brasil aumentó a 12 años la condena contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por lavado de dinero y corrupción, el expresidente aseguró que todo se trata de una persecución política para evitar que vuelva a contender en las elecciones presidenciales. Todo lo que hacen es tratar de evitar mi candidatura. Ni siquiera es para evitar que gane, sino para ser un candidato. Es una provocación tal que ahora siento la voluntad y quiero ser candidato a la presidencia del país. Mientras tanto, un juez ordenó retirarle el pasaporte a Lula da Silva para impedir su salida del país ante el riesgo de fuga. Y del 2 al 5 de febrero se celebrará la tercera edición del Festival Letras Tepic, esto en el estado de Nayarit. El festival es un proyecto de promoción de lectura que trabaja de la mano con escuelas públicas, bibliotecas y libroclubes, con el propósito de formar nuevos lectores. Y es también una fiesta de las letras. Es un festival que, a pesar de su juventud, apenas va por la tercera edición, pues cuenta con la fortuna de estar considerado como un festival de gran calidad literaria. Y en esta edición creo que hemos logrado pues la conjunción de un cartel fantástico de escritores. Son más de 90 autores y participantes. En su tercera edición, el encuentro logró conformar un cartel de gran calidad literaria que incluye a figuras como Juan Villoro, Alberto Ruiz Sánchez, Javier Velasco y Guadalupe Loaesa. Algunos de estos autores se trasladarán a primarias, secundarias y preparatorias para reunirse con estudiantes y profesores y charlar en torno a los libros. Un acercamiento mucho más íntimo. Creo que es esa magia cuando se logra que el festival sea un vínculo para que los lectores se encuentren con los autores, eso es fantástico. La fiesta literaria se realizará en el primer puente vacacional del año, por lo que representará una gran oportunidad para visitar los atractivos turísticos de Nayarit por su patrimonio cultural y gastronómico, así como por sus playas y hospitalidad. La entidad nayarita es un destino frecuentado por visitantes de Jalisco, el Bajío y todo el país. Es también una idea de invitarlos a que vengan a Tepic. Es el primer puente del año y Tepic es una ciudad en la que los atienden muy bien, los vamos a atender muy bien, se come muy bien, es bastante accesible económicamente comparado con otros destinos turísticos. Tenemos la playa 20 minutos, el famoso puerto de San Blas. El eje temático de la Fiesta de las Letras en Tepic será el centenario del natalicio del escritor y editor nayarita Alí Chumacero, uno de los más importantes poetas del siglo XX mexicano.
La Plaza Bicentenario, ubicada frente al Palacio de Gobierno, será la sede principal del encuentro. El programa completo de actividades está disponible en Twitter y Facebook. Para México al Día, Rufino Enríquez González. No nos perdemos este Festival de la Lectura. Vamos a nuestro primer resumen. Más de 2.400 kilómetros de autopistas se han construido en esta administración, reconoce el presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que el Telecán ha permitido el crecimiento y la estabilidad económica de Estados Unidos. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, considera necesaria crear una política distinta, con propuestas que ayuden a devolver la grandeza al país. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, dijo que terminará con la corrupción para que mejore la economía. Es un gusto que esté con nosotros Ana Paula Sandoval, ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República, con quien vamos a hablar. Antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, ¿qué decir de lo que está ocurriendo en Venezuela? Pero los últimos anuncios, elecciones anticipadas, la participación de Nicolás Maduro como candidato oficialista, la salida o la petición por parte del gobierno de Venezuela de la salida del embajador de España, en fin. Ahora sí que, ¿qué es lo nuevo de todo esto, esta revuelta que estamos viendo? Así es, muchas gracias Pati, muchas gracias Omar. Un gusto, Ana Paula. Como tú decías, el pasado 23 de enero, Diosdado Cabello, que es el número 2 del oficialismo, ante la Asamblea Nacional Constituyente señaló que se iban a adelantar las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año, es decir, tienen que celebrarse antes del 30 de abril. Esto fue como en reacción a las sanciones impuestas por la Unión Europea a 7 de los funcionarios más destacados del chavismo, entre las que se incluye el mismo Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y el fiscal general Tarek Saab. Entonces, esto, pues es una situación grave. La comunidad internacional ya se ha expresado al respecto, igual la oposición. Y pues es una medida que está planteando el chavismo para postergarse en el poder, sería más o menos. Claro, es decir, se estaban también llevando estas negociaciones en República Dominicana entre varios países para mediar precisamente entre el gobierno y el oficialismo. Y uno de ellos, el canciller mexicano Luis Videgaray, dijo, ya no nos salimos, rompemos con estas negociaciones precisamente por esto. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta decisión gubernamental? ¿Por qué cuando se puede pensar que las elecciones deben ser positivas, en este caso no lo son? Así es, desde el año pasado había unas negociaciones en las que participaba México. El canciller señaló que no iba a continuar en el grupo porque pues no hay ninguna certeza, no le da ningún tipo de garantía. Y sí, como mencionas, se podría llegar a pensar que unas elecciones sería algo positivo para Venezuela, pero en realidad desde el regreso de la democracia en los 50, las elecciones tradicionalmente se celebran en diciembre. Entonces, el hecho que se hayan adelantado a abril, aunque no es algo legalmente incorrecto porque en la Constitución no se marca que deban de celebrarse en diciembre, sí es algo no tradicional y que causa... ¿no? Y pues además, generalmente se supone que debe de tener cada uno de los partidos 6 meses para hacer sus campañas y pues... El Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el de Maduro, ya tiene su candidato único, que sería el mismo Nicolás Maduro. Sin embargo, ellos están aprovechando que la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, está fracturada y es como la principal ventaja que cuenta Maduro para estas elecciones. Entonces, en primera, no le da ningún tipo de certeza ni a la comunidad internacional, ni a la oposición, ni a la sociedad, que las elecciones van a ser democráticas. Y en segundo lugar, también la Mesa de la Unidad Democrática no está preparada actualmente para llegar fuerte a las elecciones de
que se podrían celebrar en abril. Claro. Mientras está este recrudecimiento de la situación política en Venezuela, los índices económicos, por ejemplo, para ese país son impresionantemente malos, ¿no? Por ejemplo, hay un pronóstico de la caída del Producto Interno Bruto, de la inflación, en fin, las penurias del pueblo venezolano pues están ahí presentes, ¿no? Así es, el Fondo Monetario Internacional señalaba ayer que se espera que para 2018 la inflación llegue al 13,000%. 13,000%. Y de 2013 a 2018 también se espera, el mismo Fondo Monetario señaló, que el Producto Interno Bruto baje en un 50%. Son datos alarmantes, ¿no? Datos muy impresionantes de lo que está viviendo desde el punto de vista económico y, por supuesto, las repercusiones que tiene en la población finalmente. Así es algo muy, muy grave. Entonces, pues habrá que esperar a ver quién se presenta en las elecciones por parte de la oposición. Ya hay candidatos que, bueno, hay figuras que se han pronunciado. Está, por ejemplo, el ex gobernador de Bolívar, el ex gobernador de Lara, está por ejemplo el expresidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Legítima, Henry Ramos Ayub, está también quien fue electo gobernador de Sula, que no pudo tomar posesión del cargo por causa de que no juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, pues yo creo que la decisión y lo correcto sería que la Mesa de Unidad Democrática se presente unida y hagan unas elecciones primarias o decidan en un conjunto quién va a estar representando a la oposición, y solamente de esa manera podrá llegar un candidato fuerte para hacerle competencia a Maduro. Finalmente, Ana Paula, acaba de prácticamente romper relaciones diplomáticas con el gobierno español. Venezuela y España acaban de llamar, ¿no?, a credenciales al embajador. La pregunta es, ¿qué países en este contexto internacional están cercanos, siguen cercanos a Venezuela, que le está permitiendo pues precisamente mantenerse en el poder a Nicolás Maduro? Pues son países que tienen la misma línea, se cuenta, Nicaragua, Bolivia, Cuba, países que siguen el mismo postulado que tiene Maduro, y que al mismo tiempo también nos damos cuenta que no tienen un desarrollo económico ni social estable que hable en realidad de que pues el socialismo en esos casos sea bueno, o así implementado más bien. El papel de nuestro país en este proceso, ¿cómo lo has visto? Pues creo que la postura del gobierno mexicano ha sido correcta, se ha mantenido el gobierno se puso en las negociaciones, optó por el diálogo, que es algo correcto, y también consideramos que el hecho de que se haya opuesto a las elecciones adelantadas es una medida correcta. No tiene caso que haya unas negociaciones y que México esté participando en un proceso de ese tipo si no hay ningún tipo de garantía en que pues va a llevar a algún lado. Claro. Pues bueno, seguiremos muy de cerca este hecho allá en Venezuela. Ahorita está hablando Donald Trump, están comentando en producción que está hablando Donald Trump en vivo, pues también le estaremos dando mucho seguimiento. Le estaremos dando mucho seguimiento a las palabras. Donald Trump es el invitado más esperado. Ahí lo tenemos, esto es completamente en vivo. Sí, es que está hablando en el Foro Económico Mundial, que durante estos días ha dado cobijo o escenario a los grandes líderes de todo el planeta, ¿no? Y como tú dices, vamos a estar al pendiente de qué es lo que dice Trump, porque la verdad hay que esperar todo. Sí, pero bueno, importante. Cualquier ocurrencia en cualquier momento. Estamos en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el término mexicano. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya le tendríamos esta información, a ver qué va diciendo Donald Trump. Muchas gracias. En el Senado de la República se celebró la conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, ocurrida hace más de 70 años y que dejó millones de víctimas. En el evento, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lamentó que en pleno siglo XXI aún se observan actos de lesa humanidad. Por ello hizo votos para que no se repitan errores como los del Holocausto. La mejor manera de honrar a estas víctimas es no volver a repetir nuestros errores y fomentar desde abajo el antídoto, justamente educando en la paz, en la armonía y el respeto que debe prevalecer
tanto entre las personas como entre las naciones. También se rindió un homenaje a don Gilberto Bosques Saldívar, mexicano destacado, quien coadyuvó a salvar la vida de más de 30,000 refugiados. Muchos otros tuvieron una segunda oportunidad. Algunos de ellos gracias a un mexicano excepcional, don Gilberto Bosques. La obra y el legado de don Gilberto Bosques son de alcance universal y constituyen el reflejo de uno de los capítulos más honrosos y brillantes de la historia diplomática mexicana. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dio a conocer los resultados de la prueba Planea 2017. La prueba consistió en 141 preguntas de matemáticas, lenguaje y comunicación, en las que se evaluaron comprensión de lectura, desarrollo de una interpretación, análisis del contenido y estructura de un texto, así como sentido numérico y pensamiento algebraico a 131.662 alumnos de tercero de secundaria en 3.398 escuelas del país. Se ha, digamos, consolidado esta cultura de la evaluación y que es muy importante señalar. Y por otro lado también es importante decir que no se hace para flagelarnos, ¿verdad? Estar siempre diciendo aquí tenemos estas deficiencias, sino para que se tomen medidas de mediano y largo aliento. En lenguaje y comunicación, 74% demostró identificar la estructura de textos literarios e informativos y localizar información en textos. El 8.3% obtuvo resultados favorables en análisis y jerarquización de argumentos. En matemáticas, 86% pudo resolver problemas con fracciones y operaciones básicas y solo el 5.1% sabe resolver problemas, combinar números fraccionarios y ecuaciones de primer grado. Cuando menos yo digo que entre 1 y 2 décadas debe de, digamos, es el tiempo como para ver cambios en resultados de aprendizaje. Puedes ver cambios en infraestructura de un momento a otro, puedes saber cambios en preparación de los docentes también en breve, puedes ver cambios en los mejoría de los materiales en breve, pero cómo se traducen eso, cómo impactan al aprendizaje de los estudiantes, que no depende solamente de las escuelas. Gilberto dijo, las escuelas son un factor importante, el otro factor importante son las familias. El INEE recomendó continuar con las políticas de mejora del aprendizaje y la implementación del modelo educativo. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Jóvenes que obtuvieron un papel destacado en el examen para concluir su carrera recibieron un merecido reconocimiento. El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, entregó el premio al desempeño de excelencia EGEL a estudiantes de educación superior de todo el país que alcanzaron un desempeño excepcional en el examen general para el egreso de la licenciatura EGEL. Los exámenes evalúan el nivel de conocimientos y las habilidades académicas con los que cuentan los recién egresados para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. Estudien, obtengan sus maestrías, diplomados, doctorados, etcétera. Les aseguro que les va a servir en la vida porque la competitividad cada día es más grande. Ojalá de verdad que todos ustedes, como bien lo dijo Alonso, somos el futuro de nuestro país, yo diría que son el presente de nuestro país y que tienen en sus manos todo para poder moldear lo que todos queremos. Este premio fue creado por el Ceneval con la finalidad de reconocer y motivar a los egresados de diversos programas de licenciatura. Lo que hemos logrado nos pone en una plataforma muy alta porque nosotros somos la excelencia de este país. Hoy quiero dirigirles este mensaje a todos ustedes porque quisiera empoderarlos. Quisiera que se dieran cuenta de que el futuro en verdad está en nuestras manos. Es importante señalar que a nivel nacional, aproximadamente solo el 1% de los alumnos reciben este reconocimiento que fue creado por el Ceneval en el año 2011. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Viernes de En Corto, en punto de las 8 de la noche, le invito a que vea usted esta conversación que tuvo mi compañera Ana Cristina Olvera con la chef Marta Ortiz. Aquí un breve adelanto de esta interesante conversación.
Creo que la cocina mexicana empieza a romper sus propias fronteras. Creo que es la mejor política exterior que podamos tener. Pero a la par también hay grandes pintores, grandes directores de cine. Yo no veo a la gastronomía como un fenómeno cultural aislado. Creo que tiene que ver con mucho. Creo que en este mole maravilloso, ¿me entiendes? En esta salsa de tanta identidad, hay muchos mexicanos y la manera de ver ciertos mexicanos al mundo, a la historia, desde nuestra propia trinchera, sí está rompiendo fronteras y eso me encanta. Entonces empecé a inventar mi historia de México gastronómica y obviamente tendría que haberme convertido en una cocinera y eso es lo que soy. Y una cocinera muy amante de la cultura mexicana, una cocinera que cree que la cocina es muy importante, pero que cree también que hay que romper los límites y aprender de otras disciplinas. Una cocinera a la cual le encanta leer, ir a museos, participar, apoyar a las mujeres, una serie de inquietudes que siempre he tenido. Creo que el bagaje cultural, el bagaje culinario de este país es algo magnánimo, profundo, maravilloso. Y estar aquí en mi dulce patria, como le dice un amigo mío, el Palacio Rosa. Le digo, es un palacio muy pequeño, pero sí, le dice el Palacio Rosa por el piso. Y donde he podido vivir esta lírica y la he podido hacer realidad. Entonces siento una enorme responsabilidad a diario. Yo no soy de las personas que digo, ya me fue bien, ya me gané este reconocimiento, ya tengo un restaurante fuera, vamos a relajarnos. Al contrario, creo que los reconocimientos, creo que las conquistas te hacen ser más responsable. Me gusta ser mujer, me gusta ser mexicana, me gusta tener pelo oscuro. No lo tengo tan oscuro, pero me lo pinto. Y ya está listo Jorge Rubio, que nos tiene pues las novedades, o si las hubo o si no las hubo, en la lista de la selección mexicana de fútbol. Jorge, muy buenos días, es un placer saludarte. ¿Qué tal, Omar? Pati, muy buenos días. Amigos de México al Día, un placer estar con ustedes. Primera conferencia de prensa de Juan Carlos Osorio en este 2018. Da a conocer la convocatoria. Hay un par de sorpresas, pero hay que decirlo ya, básicamente la mitad de la lista que va a ir al Mundial ya la tiene muy bien planeada, escrita en su cabeza, como sea. Pero ya la tiene Juan Carlos Osorio. Obviamente la base será los jugadores que están en Europa, pero la información la tiene Verónica Dávalos. Amigos de México al Día, 5 meses de que inicie el Mundial de Rusia 2018, el técnico Juan Carlos Osorio dio a conocer la primera lista del año para el juego de preparación ante Bosnia el próximo miércoles en San Antonio, Texas. Que puede ir a un torneo de alto nivel, Copa Europea y ganarlo, o las grandes sorpresas en los mundiales, y por qué no podemos ser nosotros. En el fútbol se tiene que preparar para enfrentar a los mejores y jugar contra todos. La sorpresa de esta lista es el jugador de Pachuca, Víctor Guzmán, y quien también llama la atención es Jonathan González, quien ya es oficialmente jugador de la selección mexicana. Los que también integran esta convocatoria son Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, Gibran Lahoud en la portería, Néstor Araujo, Hugo Ayala, César Montes, Osvaldo Alanís, Edson Álvarez, Luis Rodríguez y Jesús Gallardo en la defensa. Jorge Hernández, Jonathan González, Víctor Guzmán, Orbelín Pineda, Elías Hernández y Jonathan Dos Santos como medios. En la delantera, Henry Martín, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Javier Aquino, Carlos Vela, Jürgen Damm y Giovanni Dos Santos. Los últimos partidos del combinado mexicano serán el 28 de mayo con rival aún por definir y se despedirá del Estadio Azteca ante Escocia el 2 de junio y el 9 se enfrentará a Dinamarca. Lo de los escoceses muy parecido a otros retos que hemos tenido y sobre todo lo analizamos pensando en los remates de partidos. Dinamarca muy parecido a Croacia, Alemania, al propio México en cuanto a que privilegian el control del juego a través de la pelota, elaboran mucho el juego y me parece que tiene jugadores determinantes. Para México al Día, Verónica Dávalos. Y fue presentado ya de forma oficial Rubén Omar Romano como nuevo director técnico del Atlas. Otra vez, sí, porque es la tercera vez que llega a ser el técnico de los rojinegros. En su primera
parte, le fue bien llegando a la liguilla, después lo corrieron, vamos a ver qué pasa ahora. Si alguien conoce al equipo, dicen que es él. Y bueno, esas son sus primeras palabras de cara a lo que será su primer partido este fin de semana. Hoy para mí es una revancha muy, pero muy importante. Coincido completamente en todo lo que hablamos en cuanto al proyecto de la institución. Sabemos que este es un equipo que necesita sacar jugadores jóvenes y yo he tenido la experiencia en la primera etapa con el equipo donde, se acuerdan bien, Guardado fue vendido a Europa, salió Guayala, salió Torres Nilo, salieron un montón de jugadores jóvenes. Y hoy arranca la jornada número 4 de la Liga MX. Morelia recibirá a Querétaro en el estadio de La Corregidora. Ambas escuadras llegan con 4 puntos, producto de una victoria, una derrota y un empate. Los michoacanos no han podido vencer a los gallos en los últimos 5 partidos. La última victoria como locales fue en la apertura 2011. Y revisamos el resto de la actividad de la Liga MX este fin de semana. Tijuana contra Puebla, hoy a las 9 de la noche en el Estadio Caliente. Mañana Lobos BUAP contra Pumas, a las 5, a las 7 Tigres contra Pachuca, 6 minutos después León contra Necaxa, América Atlas en el Azteca a las 9 de la noche. 6 minutos más tarde, Chivas en contra de Monterrey. Para el domingo, Toluca contra Cruz Azul al mediodía en el Nemesio 10 y Veracruz recibe a Santos a las 18 horas. Y también habrá jornada 4, pero en la Liga MX femenil. Vamos a ver qué pasa. Desde hoy arrancan los partidos. León contra Santos a las 10 de la mañana. Para mañana, Veracruz contra Pumas a las 9 del día. A las 11, Querétaro Tigres. Chivas Atlas a las 16:30 horas. El domingo, Monterrey en contra de Necaxa a las 10:30. A las 18 horas, América contra Cruz Azul en el Azteca. Y para el lunes, Toluca Morelia y Pachuca Tijuana cerrarán esta jornada 4 de la Liga MX femenil. Ya que estamos con el fútbol femenino, hoy a las 16:30 horas estará jugando la selección mexicana sub-20 en las semifinales de la especialidad, esto en el torneo de la CONCACAF, que reparte 3 boletos al Mundial de Francia 2018. En caso de victoria del equipo de Christopher Cuellar, asegurarían el boleto, de lo contrario tendrían que pelear por el duelo en el tercer lugar contra el perdedor de la otra semifinal entre Estados Unidos y Haití. Así que hoy 16:30 horas todos a apoyar a la sub-20 femenil en contra de Canadá. Vamos a revisar la actividad de los futbolistas mexicanos en Europa este fin de semana. ¿Cómo van a estar? El Frankfurt en contra del Borussia Mönchengladbach, 13:30 horas de este día con Carlos Salcedo. Marco Fabián seguramente todavía no estará. Twente en contra del PSV Eindhoven, 12:45 horas de este sábado. El Chucky Lozano estará presente. El Standard de Lieja en contra del Anderlecht a las 11 horas el domingo en la Liga de Bélgica. Esperemos que regrese al arco Guillermo Ochoa, ya que en la semana pues no tuvo participación. Y también les comento que en la Liga Mexicana del Pacífico pues ya se ponen a una victoria los tomateros de Culiacán de quedarse con el título de la Liga Mexicana del Pacífico. En el quinto juego ganaron 5-3 a los Mayos de Navojoa. La serie está a su favor 3-2. Hoy no hay partido, mañana se reanuda la serie. Si ganan los tomateros serían los nuevos campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Hasta aquí la primera parte de los deportes. Más adelante les tengo más información. Vamos ahora con nuestro resumen. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, consideró que la renegociación del Telecán debe concluir antes de julio. El Fondo Monetario Internacional anticipó que la inflación en México disminuirá drásticamente en 2018. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, planteará un proyecto para descontarle a los aspirantes a candidatos independientes las firmas irregulares que hayan recabado. Detuvieron en la Ciudad de México a Mauricio Góngora, ex tesorero del ex gobernador de Querétaro, Roberto Borge. En noticias internacionales, un incendio en Corea del Sur dejó al menos 41 muertos en la ciudad de Miryang. Más adelante arrancó oficialmente la temporada de Misiones Espaciales 2018. Y en los deportes, el director técnico portugués José Mourinho renovó contrato con el Manchester United hasta el 2020.
Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días para ti. Gracias, Pati, muy buenos días. Omar, me da mucho gusto saludarlos esta mañana, ya de viernes. Y como siempre, sobre todo saludar a nuestros televidentes, aquellos que nos ven por Ingenio y Aprende TV de Televisión Educativa, también por el canal 22. Y por supuesto, las redes sociales no se pueden quedar atrás. Transmitimos en vivo a través de Facebook Live en Noticias México al Día. Y nuestras publicaciones de Twitter las pueden ver en @mixaldía. Y bueno, hablemos de algo bastante preocupante que se dio a conocer ayer. El reloj del apocalipsis, que simboliza la inminencia de un cataclismo mundial, avanzó para colocarse 2 minutos antes de la medianoche. Es decir, se encuentra, más bien los científicos lo pusieron a las 23:58 horas. Esto a causa especialmente del riesgo creciente de una guerra nuclear y de lo impredecible que puede ser el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Quién hace esto? Pues lo hace el Bulletin of Atomic Scientists. Esto es pues un grupo de científicos en los que se incluyen alrededor de 15 premios Nobel. Y bueno, ellos dijeron este jueves que el reloj avanzó 30 segundos más, ubicándose tan cerca como nunca de la hora del apocalipsis. La última vez que este reloj estuvo en 2 minutos antes de la medianoche fue en 1953, cuando los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética realizaban pruebas de bombas de hidrógeno. Estos expertos que pues sobre todo estudian o tienen sus ramas científicas cercanas a la energía nuclear o a la ciencia nuclear, pues están advirtiendo que estamos llegando a una verdadera situación de tensión en nuestro mundo. Recordemos que últimamente pues ha habido distintas amenazas, sobre todo entre Estados Unidos y Corea del Norte, así que vale la pena escuchar lo que estos expertos tengan que decir. Y bueno, hablemos de México y de la inteligencia artificial, porque aquí también pues se generan historias interesantes. Mexica, 20 años, 20 historias, es el título del primer libro de cuentos con inspiración prehispánica, pero producido en su totalidad en forma autónoma por un programa computacional creativo diseñado por el doctor Rafael Pérez y Pérez, es decir, una inteligencia artificial. Pérez es presidente de la Association for Computational Creativity y fundador del área interdisciplinaria en creatividad computacional, una rama de la inteligencia artificial emergente que busca que una máquina pueda emular la inventiva humana y desarrollar un producto original, novedoso y coherente, pero que además sea interesante y útil, una verdadera proeza para una máquina. El texto cuenta la historia de caballeros, doncellas y tlatoanis que se encuentran en Tenochtitlán, Popocatépetl o el lago de Texcoco, pero que forman parte de un solo contexto para dar al desarrollo de varias historias. Una situación muy interesante y bueno, hasta los prehispánicos pueden entrar en la inteligencia artificial. Y vámonos ahora hasta el espacio porque arrancó oficialmente la temporada de misiones espaciales del 2018 y fue ayer desde la Guyana Francesa cuando la NASA lanzó el instrumento GOLD a bordo de un cohete Ariane 5. La Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, contó con la colaboración por primera vez en la historia de un satélite comercial, el CES-14, encargado de alojar esta misión científica que girará alrededor de nuestro planeta en una órbita geoestacionaria. ¿Cuáles son las órbitas geoestacionarias? Pues es una órbita en la que el satélite parece no moverse, si lo vemos desde la perspectiva de la Tierra, porque gira al mismo tiempo o a la misma velocidad que la Tierra. GOLD tendrá como objetivo escanear el disco completo de la Tierra cada media hora. La NASA pretende así estudiar los confines de la atmósfera, es decir, la región dinámica que está en contacto directo con el espacio exterior, donde satélites, señales de radio e incluso los astronautas de la Estación Espacial Internacional permanecen orbitando alrededor de la Tierra y pues así entender un poco más de nuestro planeta, su interacción con todo lo que se encuentra fuera de ella y también pues cómo proteger cosas como nuestra atmósfera. Y por supuesto las máquinas que nos hacen posible tener cosas como internet o predicciones climáticas, los satélites. Esta es la información, que tengan excelente fin de semana, nos vemos el lunes.
Y bueno, ya es viernes y ya está listo nuestro queridísimo Eduardo Marín para platicarnos de una película también muy interesante, Las Horas Más Oscuras, que tengo entendido tiene varias nominaciones también para la próxima entrega de los Oscar. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Buenos días, Pati. Pues así es, efectivamente, continúa la exhibición de las películas que están nominadas al Oscar, que han estado nominadas en los premios que han sucedido en este mes. Y sin duda estamos en la mejor época para ir al cine. Y así una película muy recomendable, brillante, de alta calidad, es precisamente Las Horas Más Oscuras, esta producción británica, que es un intenso, agudo, emotivo relato sobre el primer ministro británico, el legendario Winston Churchill, y los tensos momentos en que se discutió en el gobierno británico entablar las negociaciones de paz con el régimen dictatorial nazi de Hitler. Había empezado ya la guerra y había una gran presión dentro del propio gabinete de guerra británico para que pues aceptaran las condiciones para una paz con el régimen nazi, y fueron discusiones muy complejas que nos incitan a una reflexión, y la película lo trata realmente de una manera brillante, muy certera, y funciona la película como un certero, un inteligente, muy equilibrado retrato de un personaje que fue tan complejo, un personaje extraordinario, fascinante, como lo fue Churchill, que se le muestra en su perfil totalmente humano, con sus defectos, con sus virtudes, pero sobre todo que muestra esa gran posición de liderazgo que tenía Churchill. Y es también, pues, la película un relevante testimonio de relaciones políticas que está trazado con rigor, con precisión. La película realmente es muy eficaz, dirigida por el inglés Joe Wright, que nos ha dejado algunas otras obras muy brillantes como Expiación, Deseo y Pecado, Orgullo y Prejuicio, la adaptación de la novela de Jane Austen, y ahora que nos ofrece en esta película pues una visión muy realista de Churchill, una visión profundamente humana, como decía. Realmente es una película que vale mucho la pena ver porque acierta en dos dimensiones: el lado humano, el retrato individual de un personaje tan extraordinario, y por otro lado ese testimonio político, ese testimonio de las relaciones políticas y cómo se deben de tomar decisiones muy importantes y ejercer un liderazgo político. Es una película que nos incita completamente a una reflexión, y bueno, vale la pena resaltar la extraordinaria actuación del inglés Gary Oldman en el papel de Churchill. Por cierto, él pasó 200 horas en sesiones de maquillaje para la filmación de la película. Claro. Y bueno, y también como una anécdota interesante, se fumó alrededor de 400 puros, porque Churchill era un fumador empedernido y también un tomador de whisky y de otras bebidas. Así que es una película realmente memorable. Está nominada para 6 Óscares, incluyendo Mejor Película, y es un hecho, prácticamente un hecho, que va a ganar el Oscar a Mejor Actor Estelar para Gary Oldman. Ya ganó todos los premios anteriores, el Globo de Oro, el premio SAG del Sindicato de Actores, el Critics' Choice, y va a ganar el Oscar. Perfecto, Eduardo, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, que pase un excelente fin de semana. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, aprovecho antes de ir con Javier Aranda a invitarlos a esta presentación que va a tener este grupo Belle Époque. Va a ser hoy en el Foro Cultural Coyoacanense a las 20:30 horas. Si a usted le gusta la mezcla de sonidos pues latinoamericanos, afroantillanos, una excelente opción para escuchar a este maravilloso grupo Belle Époque. Y seguramente usted ya lo estaba esperando el viernes, porque pues se tuvo una mala noticia durante la semana de la muerte de Nicanor Parra, este fabuloso poeta chileno, pues hasta cierto punto esperada por su edad, ¿no? Ya muy avanzada. 103 años. 103 años. Pero bueno, muy vital finalmente y sobre todo muy creativo. Javier, un placer saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días.
Pues sí, yo les propongo acercarnos a la poesía de Nicanor Parra. Sí. Y ahora estaba pensando en Andrés Gómez, un comentarista, un reportero del diario La Tercera, que recuperaba una anécdota que lo retrata bastante bien. Alguna vez la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos invitó a Parra justamente allá a dar una conferencia, y la esposa de Nixon, pues, reconociendo el valor del poeta, lo invitó a la Casa Blanca. Y por el simple hecho de ir, pues levantó un revuelo en Chile, en Cuba. Él había sido invitado a formar parte del jurado de Casa de las Américas, y nada más por haber llegado a la Casa Blanca en Cuba, por haber aceptado la invitación a la Casa Blanca, le retiraron la invitación. En Chile lo masacraron, obviamente, los bien pensados escritores de izquierda, los intelectuales también de América Latina, muy críticos, y él dijo, bueno, si quieren que diga algo en favor, voy a decir viva la revolución, viva la isla, etcétera, y ya menos le creyeron, ¿no? Nicanor Parra, y traigo a cuento esto, era un personaje que movía todo a tal grado que, por ejemplo, un crítico que es solemne, duro, a veces muy pesado, que es Harold Bloom, y que no le perdonaba la vida a nadie, él admiraba a Nicanor Parra. Y en un rapto de humildad decía, y no, confieso que no lo entiendo del todo, pero sé que está moviendo muchas cosas en materia literaria y en materia de métrica y todo eso. Y Harold Bloom, yo creo que le movió el tapete porque estamos acostumbrados en todo el mundo a seguir, digamos, la tradición literaria a partir de los padres de los que formaron a los nuevos poetas, a los nuevos novelistas, etcétera. Hay figuras, por ejemplo, como Carlos Fuentes, que hablaba mucho de los jóvenes y era a los que les daba la estafeta, ¿no? Entonces había como una continuidad de la continuidad de la continuidad, pero también dentro de las continuidades en materia literaria y artística, también se da la continuidad de la ruptura. Nicanor Parra pertenece justamente a eso. Y esa continuidad de la ruptura, pues ahora sí que la propician algunos artistas, no todos, los que rompen. Generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de la tradición literaria mexicana, pensamos pues, en los poetas tradicionales, en los románticos, en los modernos, etcétera, pero pocas veces pensamos, por ejemplo, en Renato Leduc, que hizo del humor algo diferente, expresó cosas distintas y nos emocionó de muchas maneras. Claro. De esa estirpe es justamente Nicanor Parra. A partir del humor, del gracejo, del chiste bueno o malo, nos rompe el esquema, nos hace pensar, y él decía que él solo quería provocar la carcajada de la gente. Quiero provocar esa emoción. Y por eso todos estos argumentos se le ubicó como el antipoeta. Bueno, digamos, su libro más emblemático es Poemas y Antipoemas, ¿no? Así es. Y él decía que los poetas lloran, y eso es cierto, y los antipoetas se ríen. Nicanor Parra pertenecía a esa estirpe rarísima que solamente tenía un ejemplar en este caso y era el mismo. O sea, entonces fue una figura que él creó. O sea, él mismo se situó como el antipoeta y de ahí se retoma ese, ¿no? Como y no era un primero y último antipoeta. No era un tipo banal, pues él había estudiado física, era maestro de matemáticas, o sea, tenía una cabeza muy elaborada y gracias a ese abrevadero, digamos, de las ciencias exactas, podía jugar como en una cancha de ping-pong con conceptos literarios, con cuestiones tradicionales de la cultura de Chile y de todo el mundo, con el mayor desenfado, no le importaba quedar bien con nadie. Entonces se hizo un lugar interesante, le dieron el premio Cervantes y yo no dudo que también podría haber merecido que le dieran el premio Nobel. Claro. Oye, impresionante además físicamente cómo se conservó hasta el último, ¿no? Sí, pues era un tipo que realmente tan racional era que veía muy bien su entorno, sus comidas, sus hábitos, aunque mentí un poco, él decía que el secreto para su longevidad era pues no tener límites y andar saltando por el camino de los excesos entre comidas que le y mujeres. La comida, tomar, se echaba sus buenos tragos, pues, le cantaba, le escribía al vino, ¿no? Ahí están sus consejos. Extravagante. Y es un, bueno, 103 años, diría que se le casó. Claro, algo tenía algo hizo bien. No hay que saber si las tres le ayudaron o una de esas tres combinaciones. Y era hermano de Violeta Parra, ¿no? O sea, era una familia realmente extraña. Influyó a escritores como Roberto Bolaño, por ejemplo, ¿no? No, Bolaño decía que teníamos que leerlo, pero estaba seguro que solamente lo podían seguir los jóvenes dispuestos a subirse a su montaña rusa. Así es. Digamos, porque te provocaba casi la idea de electrocutarte.
Se estaba riendo todo el tiempo y provocando. No, y ahí lo estamos viendo en este video, ¿no? Cómo empieza a jugar, como tú dices, con esa capacidad que tenía intelectual, ¿no? Jugar con las palabras, hacer pues toda una explosión de todo tipo. ¿no? Sí, él quería provocar emociones. Y también decía, qué bueno que existen los poetas solemnes, serios y aburridos, porque tienen sus pequeños públicos. Yo quiero hablar con los jóvenes y provocarles la carcajada. Y es una poesía muy clara, muy directa, es muy coloquial, entendible, totalmente. abierta a cualquier persona, pero que utiliza precisamente estos versos muy directos, atrevidos, ¿no? Intempestivos, y que por supuesto tratan de generar un impacto emocional, ¿no? Y lo logra, y las emociones que él te provoca con sus poemas te hacen pensar también que no es cualquier cosa, y eso lo lograba de manera estupenda. Pues muchísimas gracias por esta excelente recomendación, por supuesto, que le dan Nicanor Parra. Gracias, excelente fin de semana. Gracias. Una pausa, regresamos. En estos momentos se está dando a conocer ya el contenido del mensaje que dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial, el mensaje más esperado de este año en este foro internacional. Uno de los puntos importantes que tocó fue sobre el comercio, pide un comercio justo para todos, por supuesto haciendo referencia a estas disparidades pues que ha habido, como por ejemplo en el Telecan con México. Importante etcétera. Lo que está diciendo ahorita Trump, porque hay que recordar que está la sexta ronda de renegociaciones del Telecan, hay la expectativa de que pueda ser pues la etapa crítica, entonces él lo único que hace es reafirmar que efectivamente quiere un comercio justo para su país. Dijo, sin hacer referencia directa al Telecan, pero sí. En el sentido de la migración, uno de los puntos centrales que nos impacta, dijo, nuestro sistema migratorio sigue atorado en el pasado, debemos reemplazar la migración en cadena por un sistema basado en el mérito y seleccionar solo a quienes puedan aportar y fortalecer nuestra economía. También dijo que está abierto a hacer negocios en términos generales y dijo que los países como Corea del Norte, Irán e ISIS son amenazas a la seguridad. Bueno, pues esto fue lo que dijo Donald Trump hace unos minutos. Jorge Rubio, vámonos con los deportes. Con la segunda parte de los deportes. Hablar de lo que sucedió hoy en la madrugada en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Roger Federer avanza sin problemas al vencer al surcoreano Hyun Sung en 1 hora y 2 minutos de partido. Solamente se juegan 2 sets. ¿Por qué? Porque se lesiona. ¿En qué momento se fue a lesionar? Le salieron ampollas al surcoreano y decide retirarse. Estábamos 6-1, 5-2. La verdad, de todas formas iba a perder. Pero Roger Federer buscará ante Marin Cilic en la gran final su título número 20 de Grand Slam. Es el mejor de todos los tiempos y ahí pues con esa ampolla la revelación de este primer torneo grande se retira. Así que pues ha quedado fuera el surcoreano y Federer avanza a la final. Vamos ahora con la Copa del Rey. ¿Qué sucedió con el Barcelona? Pues no hubo problema con ellos, como sí pasó con el Real Madrid. Aquí están las anotaciones del partido. Luis Suárez al minuto 9 estaba haciendo el 1-0, el Barcelona en contra del Español. Y después venía, ¿quién más? Lionel Messi, la clásica jugada, recorta hacia el centro, le pega de zurda, hacia el gol, 2-0, 2-1 gana en el global el Barcelona, avanza a semifinales. Hoy muy temprano ya también se realizó el sorteo de estos duelos. Como quedan, Barcelona se enfrentará a Valencia y Leganés al Sevilla, la ida el 31 de enero y 1 de febrero, la vuelta el 7 y 8 de febrero. Y en otra información, pero también de fútbol, el director técnico portugués José Mourinho ha llegado a un acuerdo para extender su contrato con el Manchester United hasta el 2020 con una opción de 1 año más. Recordar que él fue el primer técnico en la historia del United en llevarse un título en su primera temporada al dirigir al equipo inglés. Y hasta aquí los deportes. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente fin de semana. Vamos al resumen.
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que defenderá los logros de su administración. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, dijo que es necesario crear una política distinta con propuestas que ayuden a devolverle la grandeza al país. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, dijo que terminará con la corrupción para que mejore la economía. El precandidato por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, reiteró su compromiso por la educación. Esta mañana, Ana Paula Sandoval, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre las elecciones adelantadas en Venezuela. En primera, no le da ningún tipo de certeza que las elecciones van a ser democráticas, y en segundo lugar, también la Mesa de la Unidad Democrática no está preparada actualmente para llegar fuerte a las elecciones que se podrán celebrar en abril. Y en los deportes quedó definida la convocatoria de la selección mexicana para el juego ante Bosnia. Pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con más información. Fue un placer informarles durante la semana. Así es, gracias a Miguel González, a ti, nuestro invitado especial Javier Aranda, y a ustedes por vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego.